Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buena madrugada tengan todas y todos ustedes. Allá en el meridiano donde se encuentren, allá en el rinconcito del mundo que habiten, desde allá, más bien desde acá los saludamos hasta allá. Y bueno, pues dado este contexto internacional de los meridianos, también agradecer, dicho sea de paso, a la Organización Mundial de Naciones Unidas, ONU, que nos está apoyando en el soporte técnico. Aquí están los técnicos trabajando arduamente para poder realizar estas cápsulas que son para toda la banda en todo el mundo. Aquí desde Jesús María, Aguascalientes, México, Latinoamérica, América y planeta Tierra, a todos los terrícolas, también les enviamos muchos saludos allá donde sea que estén. Y también agradecer a Adidas por los tenis que producen, porque son tenis muy buenos y duran un buen rato y son muy cómodos. Entonces, también Adidas, agradecerle la producción de sus tenis, que ya están carreteadones, pero pues para eso son, para darle carreta. Y pues ya pasando a lo que nos ocupa en esta cápsula, que es la segunda cápsula que estamos produciendo, que son cápsulas, pues sí, de entretenimiento, pero también de reflexión y de reflexión en relación a lo que es el arte y lo que es la cultura y para qué sirven las imágenes. Pues volvemos un poco sobre el asunto. También, como participante de la Autodefensa Artística de Huascatlán, enviar saludos a toda la pandilla de la autodefensa que permiten también la producción cultural acá en Aguascalientes en defensa de los derechos culturales de toda la población. Hacemos esfuerzos chiquitos, pero sabrosos. Y dirigida pues particularmente y especialmente a todo el público joven del pabellón de Arteaga, eh, que se encuentran ahorita en aislamiento, porque el aislamiento nos une y cruzamos fronteras y distancias. Y pues nada, vamos a comenzar con la siguiente pieza. Es un segundo delirio de una serie de imágenes gráficas hechas de manera digital. Y esta pieza es el espectro. Como pueden observar en la pieza, el espectro es en este caso un luchador mexicano que tiene ya mucha historia y ha formado varias alianzas con otros luchadores y en el cuadrilátero se la ha sabido rifar. Pero lo que nos interesa particularmente del espectro es precisamente el nombre, porque sabemos o entendemos o vamos a imaginar que en la cultura hay espectros y esos espectros se manifiestan a través de los símbolos y pues este luchador es precisamente un símbolo de espectral que juega en los cuadriláteros y nos entretiene a todas y todos, pero también es la representación de algo espectral que nos genera temor o nos genera incomodidad. Estos espectros de la cultura habitan por épocas en el lenguaje y pues la idea un poco de esta pieza es hablar un poquito de los espectros de nuestra época. Aparece la figura del INEGI porque hablando de migración y de población y de territorio y de proyecto de nación, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es el INEGI, es una institución que formó parte de una campaña de nación que se dedicaba a generar cifras para poder hacer políticas públicas y dentro de esas políticas públicas tomar decisiones de gobierno, bueno o malo, gobierno al fin. Es entonces que colocar estas dos figuras, el logo del INEGI con el espectro, también nos habla de una época. Recuerden que estas piezas que hemos estado platicando son piezas que tratan de la década de 1980, 1990 hasta hoy,
y es una época muy particular, porque por ejemplo en la Ciudad de México hubo el terremoto, el sismo de 1985, y con ese sismo se provocó mucha migración. Estamos también tratando de pensar por qué migra el ser humano, cuáles son los motivos por los cuales nos vamos de donde sea que estemos, y es porque, por ejemplo, está el espectro de la pobreza, está el espectro del desempleo, está el espectro de la violencia, está el espectro del crimen organizado, y todos estos espectros representan malestares en la cultura y son malestares en el lenguaje. Por eso hablar a partir de este luchador, de la figura del espectro o de la figura espectral, nos permite entender un poquito hacia dónde se dirige esta imagen. Y bueno, también como dato histórico es que en los años 80, el INEGI, a raíz del terremoto y otra serie de decisiones políticas de descentralización del Estado, se muda a Aguascalientes, ¿sí? La sede del INEGI se muda, estamos hablando de miles de personas que migran a la ciudad de Aguascalientes en un ejercicio de descentralización de los poderes, para también desalojar un poquito todo lo que el hacinamiento con el que se vive en la Ciudad de México. Bueno, el INEGI llega y con él llegan muchísimas familias, y dentro de esas familias viene la mía, pero también viene una colonia completa que habita, por ejemplo, en la colonia Ojo Caliente, acá en Aguascalientes, que es una colonia que ustedes deben de haber escuchado, y es una colonia muy grande, que gran parte de su población o mucha de su población es población chilanga. ¿Qué pasaba con esa migración? También los migrantes nos enfrentamos, no sé ustedes cómo lo vivan, o sus familiares allá en Estados Unidos o en cualquier estado de la República, también nos enfrentamos a rechazo, también nos enfrentamos a aislamiento, también nos enfrentamos a condiciones de precariedad, y uno de los símbolos de esta época chilanga es el dicho popular: haz patria, mata un chilango. Y, y eso es una muestra en el discurso de otro espectro, ¿no? El espectro de la xenofobia, de no querer aceptar a los que vienen de fuera, de sentirte invadido por las gentes que vienen de fuera, y justamente eso nos enfrentamos las poblaciones migrantes, y en este caso se ve manifestado en un dicho popular muy, muy común. En 1987 es este éxodo del INEGI, y junto con el INEGI pues ya venían avanzando una serie de problemas discursivos, simbólicos, que son, pues yo los llamaría los jinetes del apocalipsis de los años 80 y 90. Ya circulaba la información y circulaba el virus del SIDA, el VIH, y generaba mucha tensión, no se sabía cómo se transmitía, no se sabía dónde se transmitía. Llegaba a pensar que a través de los besos se transmitía el VIH, el VIH, y bueno, toda esta desinformación generaba mucha psicosis social, ¿no? O sea, por eso es importante la información, por eso ahora el coronavirus es importante saber estadísticamente cómo se comporta, cómo fluctúa, por eso nos explican una y otra vez en los medios oficiales y en los periodísticos cómo funciona esta pandemia, porque eso también aligera la psicosis, ¿no? Sabemos que estar guardados, sabemos que tenemos que lavarnos las manos, y en aquella época con el SIDA no se sabía bien cómo operaba y había mitos de su origen, y bueno, ese era uno de los espectros o de los jinetes que cabalgaban en las mesas de las familias y de las reuniones entre amigos, amigas. Entonces en las comunidades se empezaba a ver, también hubo una guerra, la guerra del Golfo, y empezaron a haber bombas, pues decían, no quiere decir que sea cierto lo que les estoy diciendo, sino más bien que si era cierto que se hablaba de eso. Se hablaba de bombas bioquímicas, ¿no? Que iban a acabar con la vida en el planeta, y eso generaba mucho terror. Eso generaba mucho terror en la población, incertidumbre en la población juvenil, infantil, los adultos más escépticos, pero al final iba permeando la forma en la que nos relacionamos y la forma en la que conversamos. Pero el punto máximo, el clímax de esta época, muy, muy efervescente, fue el año de 1994, con el asesinato del candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, y también con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que nos ponen a competir con potencias económicas, industriales, y nosotros somos un país preindustrial, agrícola,
maquilador, pues teníamos todas las de perder. Se firma el Tratado de Libre Comercio como una estrategia neoliberal de la liberación de los mercados, y en ese mismo año surge el EZLN, que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces estamos viendo que hay un montón de espectros hilados en esta época, que generaban pues un montón de emociones sociales, ¿no? Era bastante confuso, lo puedo decir, era bastante confuso haber vivido aquella época y estar escuchando todo eso y no saber a qué nos estábamos enfrentando. Con los años entendemos qué es lo que ha ido pasando, cómo entró el neoliberalismo, cómo entramos a un narcoestado, por eso también el asesinato del candidato, cómo las culturas comunitarias se tienen que armarse como el ejército zapatista para poder defender su cultura de estas políticas de Estado que afectan a las comunidades. Entonces, bien, todos estos son los contextos que quería platicarles en estas cápsulas. Acá el espectro, luchador de la AAA, no de la Autodefensa Artística de Huascatán, sino de la AAA. Y el INEGI, pues son símbolos de época, y en el fondo, pues esa época tiene que ver con esto que les vengo platicando desde mi experiencia. Ustedes en casita tendrán que pensar en sus propios espectros de época, en sus propios espectros culturales, que seguramente compartimos un montón, pero es interesante pensar en la figura del espectro para entender cómo, o para pensar cómo se van configurando las culturas. Entonces, pues nada, espero no se hayan aburrido con tanta nota histórica, pero nada, es nuestra historia, insisto, vale la pena recordarla, vale la pena decirla y compartirla, ¿no? Desde acá, todo mi cariño, ¿sí? Mucha vida y a cuidarse. Que tengan una bonita noche. Hasta luego.